A ver, vamos a hacer un pequeño repaso. Ya sabemos que estamos iniciando el curso de geometría. Algo sencillo, muy fácil. Los puntos están siempre marcados con letras mayúsculas. Es el punto de inicio de cualquier recta, ¿no? La recta siempre debe tener dos lados de la flecha, porque quiere decir que corren para ambos lados, bien para la derecha o para la izquierda, ¿no? Los puntos siempre están marcados con letras. ¿Cómo se lee la recta AB? Como lo ven acá, AB, recta MN. Puede tener cualquier letra. Segmento. El segmento es una parte de la recta. Puede ser, igual tenemos que poner letra, pero si se dan cuenta no lleva flecha. Quiere decir que solamente es ese pedazo. No corre ni para la derecha ni para la izquierda. Entonces sería segmento EF. El rayo. El rayo también es una porción de la recta, pero solamente va en un solo sentido. ¿Ya? El rayo puede ser el rayo SQ. ¿Ven? Tiene una flecha porque solamente se dirigirá para un solo sentido. Rectas paralelas. ¿Qué son rectas paralelas? Son aquellas dos rectas en las cuales pueden ir por el mismo sentido, pero nunca se van a unir, nunca se pueden cruzar. Entonces, si se cruzan ya no serían paralelas. Bien, estas son las paralelas. NS es paralela de AC. Bien, así se lee. NS, la recta NS es paralela a AC. Bien. Ángulos. Aquí están. Dice, el ángulo se origina de un punto y de dos rayos. ¿Ven? El punto, como lo hemos marcado, siempre tiene una letra. Tenemos un rayo hacia arriba y un rayo hacia el otro lado. La abertura que está acá es nuestro ángulo. Siempre se llama así, ángulo PQR. Ángulo PQR. La letra puede ser cualquiera. Acá, por ejemplo, igual, el ángulo AQB, ¿no? O puede ser AOP, no sé. Como le digo, en sí las letras no interesan, pero sí debe tener un nombre. Las partes de un ángulo. El punto se llama vértice. Cada una de esos rayos se llama lado. Y la abertura de esos rayos se llama ángulo. Es lo que vamos a iniciar siempre con su medida. Rectas perpendiculares, nos vamos a repasar acá. Clasificación de los ángulos. Los ángulos se clasifican ángulo recto. Todo ángulo recto siempre va a medir 90 grados, ni más ni menos. ¿Ya? Y ¿cómo identificamos a un ángulo recto? Cuando lleva un cuadradito aquí abajo. Un cuadradito, un rectángulo. Eso me indica que es un ángulo recto. Mide 90 grados. Este es el ángulo AOB. Ángulo AOB. Mide 90 grados. Bien. ¿Cómo es un ángulo agudo? El ángulo agudo mide menos de 90 grados. De 89 para abajo puede medir un ángulo agudo. En este caso tenemos el ángulo MON, que es igual a 30 grados. El ángulo JOK es igual a 55 grados. Quiere decir que un ángulo agudo mide menos de 90 grados. ¿Bien? Tenemos acá lo mismo, los mismos ejercicios. Bien, ángulos agudos. Nos vamos ahora con el ángulo obtuso. El ángulo obtuso mide más de 90 grados y menos de 180. No puede llegar a 181, 182, no. Hasta 180. Entonces aquí tenemos el ángulo LOP que mide 98 grados. El ángulo TOQ que mide 135. ¿Ven? Acá tenemos otro ángulo que mide ROS, mide 160. Y el ángulo ZOK que mide 175 grados. ¿Bien? Los ángulos se miden por grados.
Ahora nos vamos al ángulo llano. El ángulo llano es el que está acá. A o B. Puede ser A o P, J o K, no importa. Ya les he dicho que las letras no interesan, pero hay que ponerle un nombre. Todo ángulo llano mide 180 grados. ¿Bien? 180 grados. Bien, ahora vamos a ver lo que son ángulos adyacentes. El ángulo adyacente son aquellos que suman 180 grados. Son ángulos consecutivos, uno al lado del otro. Si se dan cuenta, aquí nos dice el ángulo COA más el ángulo AOB es igual a 180 grados. Aquí tenemos un gráfico de lo que nos está diciendo. ¿Ven? Sobre una recta COB hay un ángulo AOB. ¿Ven? Este ángulo AOB mide 40. ¿Cuánto mide el otro ángulo? AOC mide 140. La suma de ambos nos da 180. A esto se le llama ángulos consecutivos. ¿Ven? Acá. La bisectriz de un ángulo. ¿Qué cosa es la bisectriz de un ángulo? Es un rayo que parte al ángulo en partes iguales. ¿Ya? Partes iguales. Si estamos viendo acá el ángulo BOA medía 54 grados. Pero al nacer una bisectriz, también tenemos que ponerle su letra. Dividió a este ángulo en partes iguales, 27 y 27. ¿Ven? Entonces, el ángulo ahora se llama el ángulo POA, mide 27, y el ángulo BOP mide 27. La bisectriz es un rayo que parte desde el punto de la vértice y divide el ángulo en partes iguales. Si un ángulo mide 90, ¿cuánto medirán ambos ángulos ahora? 45 y 45. Si un ángulo mide 110, medirá 55 cada uno. Bien, eso es lo que tienen que fijarse. Entonces tenemos acá que el ángulo BOA medía 54, pero al salir la bisectriz o el rayo desde la vértice se dividió en dos. El ángulo BOP 27 grados y el ángulo POA 27 grados. Nos vamos ahora a perpendicular, no. Aquí dice, dos ángulos opuestos miden igual. Ya les expliqué la vez pasada, el cruce de dos ángulos, ¿ya? Hace que el ángulo que está opuesto a él mida igual. Por ejemplo, si ahí se dan cuenta, el ángulo de arriba mide 145 y su opuesto 145. Al otro lado, 35 grados y su opuesto mide también 35 grados. No es el ángulo que está a su costado, porque si no sería ángulo adyacente. ¿Bien? Yo les dejé tarea domiciliaria, que debieron haberla hecho. En el examen va a venir esto, así que tienen que traer su transportador y su regla de 20 centímetros, lápiz y borrador. ¿Listo? Digo, yo voy a decir, grafica utilizando tu transportador los siguientes ángulos. No quiere decir que son estos ángulos. Puede ser que yo diga otros ángulos y ustedes tienen que hacerlo. ¿Bien? Un ángulo mal medido está mal hecho, entonces no tienen buena nota. Aquí, ¿cuál es el valor de X en la figura? Entonces, si ya sabemos que ángulos opuestos miden igual, lo que me está preguntando es cuánto es el valor de este. Tendría que poner X más 60 es igual a 130. Quiero saber cuál es este. Sumo, resto, multiplico, no sé qué cosa tengo que hacer. A ver, tengo que restar. Acá está igual. Este de aquí pasa al otro lado con signo cambiado. Sale, comienzas a restar y te va a salir tu respuesta. ¿Bien? Igual que acá. Ángulos opuestos miden igual. Yo sé que mide 20, pero quiero saber cuánto mide X. Entonces, tengo que poner X más 9 es igual a 120. Resto después 20 menos 9 y me va a dar su valor. Acá tenemos varios ejercicios que tienen que practicar, volverlos a hacer. Borren, agarren otra hoja y vuelvanlas a hacer.
¿Ya? Aquí. ¿Cuánto mide el ángulo BOC? BOC. Si se dan cuenta, estos son ángulos adyacentes. ¿Cuánto mide la suma de los ángulos adyacentes? 180. Entonces pondré X más 130 es igual a 180. Aquí están. X más 130 es igual a 180. Quiero saber cuánto vale X. Entonces pongo X es igual 180 menos 130 y me dará la respuesta. ¿Bien? Listo. Ahora acá. ¿Cuánto mide el ángulo BOC? Acá está el ángulo BOC. No lo está B. BOC. Si se dan cuenta, aquí tenemos una bisectriz. Y si se dan cuenta también, esto es un ángulo recto, porque tiene su cuadradito ahí. Ya sabemos que un ángulo recto mide 90 grados. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo, el ángulo COB? En este caso sí no me están diciendo bisectriz, me están diciendo cuánto mide el resto del ángulo. Tendría que poner X más 60 es igual a 90. Resto y me va a dar 30. ¿Ven? Hacer bien las operaciones. Aquí tenemos un ángulo. Primero está formado un ángulo llano con ángulos adyacentes. Entonces igual. ¿Ven? Todo AOE mide 180, se supone. Pero quiero saber cuánto mide DOE. Vamos a sumar 70. No, disculpen, está bien. X más 70 más 30 más 50. Aquí está. X más 50 más 30 más 70 es igual a 180. X más el total y pasa al otro lado y lo vamos a restar. ¿Cuánto nos vale? 30. Tenemos que darnos cuenta qué cosa nos pide. ¿Cuánto mide DOE? DOE. ¿Bien? Acá, en la figura, el rayo OC, ahí está bien claro, dice, en la figura, el rayo OC es la bisectriz del ángulo BOD. ¿Cuánto mide el ángulo AOC? Ya sabemos que la bisectriz divide al ángulo en partes iguales. Ya me dio el nombre de cuál es el rayo o la bisectriz. Acá tengo 70, pero no me preguntan eso. ¿Cuánto vale BOD? ¿Cuánto mide AOC? Dice, ¿cuánto mide AOC? A ver, AOC. Si esto es una bisectriz de BOD y este valía 40, ¿cuánto vale acá entonces? 40. Entonces tenemos un ángulo de 80, ¿no? Pero eso no me pregunta, me está preguntando cuánto vale esto. AOC, todo esto me pregunta. Entonces, ahora como ya sé que es 40, sumo 70 más 40 es igual a 110. Hay que comprender las imágenes. Bueno, el plano cartesiano, ya saben, se les va a dar el plano y tienen que buscar los números o las coordenadas de acuerdo a lo que le den. Esto solamente va a haber un solo ejercicio. No se equivoquen, los primeros números siempre van en la forma horizontal y los segundos números van en la forma vertical. Bueno, seguimos con las prácticas. Calcular el valor de X. Bueno, creo que eso es todo. Y he visto que no han hecho los ejercicios de matemáticas. ¿Ya? Ya esto de acá no, porque esto de acá va para el examen de la próxima semana o dentro de 2 o 3 semanas más o menos. A estudiar, hijo, por favor, estudiar.